con la Sí, madre. solamente ¿Y entonces un qué mes. sucedió? ¿Por qué fue solamente un mes? Porque Dani empezó a pedirme de nuevo para arte gráfico. Entonces pasaba cada rato a la oficina de la madre, bajaba porque él pues tenía su oficina en el tercer piso, la madre siempre la ha tenido en el segundo piso. Entonces él siempre bajaba y empezaba, Regina, es que yo no me puedo, no, yo necesito a Patricia arriba. Entonces cada rato la molestaba, ¿no? Cada rato Hasta bajaba que y mi le madre decía, y decidió, hasta no. que ella dijo, ay no. Llévesela entonces. Sí. Entonces volví al tercer piso otra vez. Ah, muy solicitada, qué bueno. Sí. ¿Qué aprendió con Dani? Uf, con Dani fue una experiencia también muy bonita. Sí. Él pedía a veces hasta concepto mío con respecto al libro de las dos ruedas en la aventura. En ese momento estuve. ¿Le tocó el montaje de ese libro? Sí. Sí. Entonces había que sacar muchas copias Sí. cuando él viajaba. Entonces yo le sacaba y encuadernaba, yo aprendí a encuadernar, sí. aprendí a hacer lo que llaman en artes gráficas, pues creo que todavía lo hacen, que es el levante, que es como ir levantando las hojas para armar un periódico. Aprendí a archivar, ahí se llevaba y debe haber en el centro un archivo muy riguroso de todo lo que ha hecho la madre, de todo lo que aparecía en prensa, radio, televisión, programas radiales que ella ha hecho durante todo el tiempo. Él fue muy cuidadoso en eso, de grabar y dejar todo el testimonio de lo que ha hecho la madre durante todo el tiempo. Ahí es donde la voy a necesitar porque necesito que vaya conmigo a revisar todo eso y que me explique. Sí. Porque voy a necesitar de pronto esa parte. No sé eso se manejaba con códigos, él sí. tenía códigos y tenía stickers específicos para tener ahí los archivos, porque además él mandó a hacer un libro gigantesco, sí. inmenso, y se llevaba el archivo escrito y adicional todo lo que iba llegando de recortes de prensa. Él tenía una forma de organizarlo, entonces cuando salía una noticia de ella en el periódico, entonces había que hacer el recorte del nombre del periódico, la fecha, y colocar entonces el artículo que había salido con respecto a ella, tanto en revistas como en periódicos, todo lo que saliera impreso había que pegarlo en ese libro. Entonces él tenía la forma de organizarlo, se pegaba en el libro y él le tenía un código con stickers de colores, entonces uno sabía que esto era de revista, esto es de periódico, y así en sus diferentes, lo mismo que los cassettes de las grabaciones de los programas de radio de ella o de entrevistas también los tenía, sí. Y tenía también con unos códigos, él siempre usaba stickers para tener eso organizado. Los libros son inmensos y entonces uno pegaba los recortes pues sí. A medida que iban saliendo y se les sacaba fotocopia adicional. Entonces, para no levantarlos del libro, entonces primero uno los organizaba, luego les sacaba fotocopia, luego sí los pegaba en el libro y ya entonces las fotocopias eran lo que circulaba y lo que quedaba ya para. Qué bien, sí. Excelente. Bueno, ¿cuánto tiempo trabajó con Dani? Con Dani también duré como entre una y otra como año y medio, estuve con él como año y medio, casi. Bueno, ¿y qué pasó después de que ya dejó de trabajar con Dani? Bueno, yo recibí como una orientación de lo que va haciendo mi vida después, ¿no? Tuve la oportunidad de capacitarme en turismo con sí. La madre, pues en la agencia de viajes. En principio capacitarme en política y saber todo lo que sucedió, porque además me comí un pedacito en política, y es que yo estuve como candidata al Consejo de San Francisco en Cundinamarca. Okay. Eso también fue otra labor aparte del reinado. Ya sí, ahí sí. Ya estaba mayor, ya tenía como 25 años y me postularon para ser candidata en el consejo, y ahí es donde uno se da cuenta de la realidad del país a nivel político y se da cuenta de que uno en Bogotá está en una burbuja. ¿Sí? Claro, sí. En una urna de cristal, y no se da cuenta de lo que pasa en el resto del país. En el resto del país. Sí. Y San Francisco era una parte supremamente pesada,
las personas eran amenazadas por la guerrilla. Sí. ¿Sí? Entonces uno notaba el cambio cuando uno estaba haciendo su labor. Un mes antes la gente y el mercado fluía perfecto, los campesinos llegaban a la plaza a vender sus productos un mes antes. Sí. 15 días antes iba bajando la cantidad de gente, Sí. o sea, ya no iban muchos al pueblo, Claro. y 8 días antes el pueblo estaba completamente vacío. Sí. Entonces ya el día de las elecciones, pues con el agravante de que en esa ocasión mataron a una persona 8 Sí. días antes, y les dijeron, bueno, ya saben a lo que se les atienen, a lo que se atienen si bajan a votar. Sí. Y entonces ya el día de las votaciones no había nada. Vale. Y adicional a eso, entonces, si no era eso, eran entonces los gamonales. Los gamonales se ligaban con los policías, entonces los policías iban mirando y chequeando por quién votaban. Entonces Sí. las personas votaban con miedo. Pero entonces en ese caso las personas votaron por usted. Sí, Que ahí sí, claro, pero no los ellas como amenazaron. fueran, no, en ese momento no, Nadie pero se ellos sí metió con estaban ustedes. asustaditos de que pues les miraban por quién votaban. Sí. Entonces votaron por mí, sí, las personas, los seguidores de la madre. Sí. No alcanzamos en ese Claro, momento, sí. pero sí fue una experiencia de ver cómo estaba la política fuera de nuestra hermosa Bogotá. Bueno, entonces ya a partir de eso, entonces usted ha hecho en algún momento, ¿cuándo hizo su jubatis? ¿Cuándo recibió su reldez? Cuéntenos. Bueno, ya después yo ya me retiro de la organización. O sea, como empleada, no como sí, como sauróloga. empleada, no como sauróloga. Yo ya en ese momento pues tenía un conocimiento en artes gráficas, empiezo a capacitarme en el SENA, y entonces ya luego pues consigo otro empleo, ya me retiro pues ya de la organización, y justo en ese momento, cuando salgo de la empresa, hago el jubatis. Ah, qué bien, sí. Sí, o sea, es como terminar esa etapa y empezar ya como Sí. la saurológica y el jubatis. Sí. Entonces, Patricia, pero ahí cuéntanos una parte del jubatis, bueno, te jubateaste. ¿Cómo fue esa experiencia del jubatis? Antes del jubatis. Bueno, para jubatearme, en nuestra, grupo Sí. del jubatis al que pertenecí, fue curioso porque nosotros duramos solo hasta la tercera vez fue la vencida en el que pudimos jubatearnos. Ah, ¿cómo así? ¿Intentó jubatearse? Intenté 3 veces y en la tercera pude. ¿Y por qué no pudo antes? Porque en la primera vez viajamos a Medellín, Uh-huh. en esa ocasión hubo un derrumbe. Ay, Entonces llegamos Dios. tarde, ya había pasado. Ah, La segunda vez que fuimos, la madre se enfermó, el agua se secó y no pudimos. no se pudo Entonces hacer jubatis. la madre dijo, no, pues ya les tocó inaugurar Cali. Entonces nosotros, ese grupo, inauguró Cali. Ah, qué Sí, bien. inauguramos la pileta en Cali. Y entonces ella dijo, ¿sabes? Dijo, no, definitivamente ustedes están es para Cali. Sí, Desde que la madre llega a mi vida cuando yo tengo 11 años, sí. yo siento que desde ahí es como si hubiera tomado una mano espiritual a partir de ese momento. Okay. Entonces ella hizo parte desde los 11 años, que fue cuando la vi, con un proceso de cursos y demás. También influyó en mi juventud porque pertenecí al primer grupo que existió de juventudes, que fue el FUFUFO. El Fufufo, Fundación, Fuego, Fuerza y Formación. Qué bueno. Hoy sí. día entonces creo que ya es Rebelis. Rebelis, sí. Y también ya todo eso hizo que hoy día exista el colegio también, ¿no? Exacto. Sí. Entonces eso también por ahí pasamos. Y luego llega ya el momento del matrimonio. Me demoré un buen tiempito para casarme. ¿Se casó con algún saurólogo o no saurólogo? No saurólogo. ¿Y cómo tomó él cuando se enteró que usted era reginista y todo eso? ¿Le aceptó, lo trató de que se saliera o qué? Sí, pues después de que me salgo de la empresa como Sí. tal, ingreso a la otra empresa en donde conozco al que fuera mi esposo.
Sí. Entonces empiezo a hablarle de la madre, ahí se empieza a hablar de la madre Sí. y de todo lo que sucedía, él se interesa y empieza a asistir a los cursos, también alcanzó a asistir a los cursos y ya con el tiempo resolvemos que nos vamos a casar y entonces yo le digo que nos casemos en el centro. Entonces nos casamos en el centro. En ese momento desafortunadamente la madre estaba secuestrada. Usted se casó durante el tiempo del secuestro. Sí, cuando el tiempo del secuestro. Entonces ahí nos casamos en el centro, fue la juez allá. Sí, eso le iba a preguntar, entonces la juez fue hasta allá. La juez fue hasta el centro y nos hicieron un rito del amor, no era el rito de matrimonio ni nada, no, era un rito del amor que nos hicieron y nos casamos por lo civil en el centro de la madre. Qué bien. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Tengo uno que también pues estuve como con alguna amenaza de aborto en su momento. Ya. Entonces me acuerdo mucho que ya después en ese momento la madre hizo un rito supremamente especial. Fue la única vez, creo que no lo he vuelto a hacer, que ella se arrodilla ante nosotros. Fue la única vez. Ella dijo, esto jamás se debe hacer, pero es necesario que lo haga, y se arrodilló ante nosotros. En esa ocasión yo ya tenía como 4 o 5 meses y tenía, por miomas, tenía un embarazo de alto riesgo. Sí. Entonces yo en ese momento en el rito siento como si la madre o como si alguna fuerza me empujara el estómago hacia arriba. Sí. En ese momento, y ya después el embarazo se desenvolvió muy bien. Ya fue bien. Un parto pues por cesárea, pero bien. Muy bien, sí. Y con el tiempo pues yo quiero que mi hijo reciba también las enseñanzas y eso que recibí yo en mi juventud, que fue el crecer en una forma sana con los fufufo. Nosotros hicimos convención y demás, fuimos a Medellín, fue una etapa muy bonita también, entonces yo quise que eso también pasara a mi hijo. Y por eso, a pesar de que mi suegra se oponía y demás, porque ya se logra oponer a que mi hijo entre, dije no. Él hizo su jardín en el bienestar, pero yo dije, a partir de primero mi hijo entra al colegio de la madre, sí. Porque yo quiero que él también siga con las enseñanzas, así como yo lo hice en mi juventud. Sí. Y él ingresa al colegio y empieza desde primero hasta 11. Y hoy día, con todas las bases y todo lo que él recibe, con su formación, ingresó a la Universidad de los Andes. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué está estudiando? Le está estudiando Ingeniería de Sistemas. Ingeniería de Sistemas, excelente, eso está muy bien. Pati, o sea que tu hijo practica la saurología. También. Desde el momento que sentiste esa fuerza que dices que sentiste en el curso desde el embarazo. Sí, también. Yo hice un rito que la madre aconseja, que es el rito del ombligo. Sí, de la inteligencia. De la inteligencia. Sí. ¿Ese es durante el embarazo o ese es cuando? Es durante el embarazo. Okay. Que es una conexión del ombligo que se hace con aceite. Entonces eso lo hice, estimulé a mi hijo también de diversas maneras y a nivel de saurología, y pues ahora el resultado es ese. Qué excelente. Bueno, entonces yo sé que usted en su vida privada se dedica a otras cosas. Cuando digo vida privada, esa es la vida no saurológica, no saurológica. Entonces, díganos, pero muy por encimita, porque me interesaría mucho hacer otra entrevista ya para nuestro otro canal que se llama Chela y el Colibrí. Entonces, en ese quisiera que ya ahondáramos más en lo que usted está haciendo. Pero en este momento, ¿a qué se está dedicando? ¿Qué es lo que le gusta en la vida? Pues desde 2012 encontré la pasión de mi vida, aparte de mi carrera, que es comunicación social. La danza. La danza. Encontré la danza. Sí, entonces, es que yo veo por allá en esas redes sociales una cantidad de fotos de usted disfrutando de una cantidad de cosas maravillosas. Sí, la danza.
Y aparte de eso, pues un homenaje que quise hacerle a mi mamá también, y es que a mi mamá le dio cáncer, fallece de cáncer en 2017. Ya había regresado yo, es decir, vuelvo a trabajar con la madre justo, ahí es cuando yo digo que la madre me acompaña de alguna manera como si fuera de la mano. Yo estuve por fuera de la empresa, no de la serología, yo estuve pendiente, asistiendo con mi hijo en el colegio y demás, pero luego, curiosamente, en 2017, en enero, soy llamada al colegio para dictar clases y ser profesora en el colegio. Sí. Entonces, curiosamente digo, porque justo en el 2017 lo llamo yo, mi madre, una preparación para morir. Entonces, yo empiezo a sentir ahí muy en profundo del corazón que mi mamá se está yendo. Sí. Entonces, empiezo a hacer el proceso de estar en el colegio, con los materias que yo dicto también, tratar de impartirle a los chicos lo que yo he aprendido durante toda mi vida con la madre, a través de las materias que enseñaba, y hago el proceso también de partida de mi mamá, en ese proceso de estar trabajando de nuevo con la madre. Sí. Entonces ya mi madre fallece en noviembre de 2017, y el colegio me da esa gran facilidad de acompañar a mi mamá durante sus últimos 20 días de vida. Puedo hacer como este proceso. Sí. Y luego ya la madre en el cierre, en la clausura, yo no soy muy como de estar allá muy pendiente y pegada de la madre, pues como la mano y no sé qué, pero ese día yo en la clausura, ya que estábamos, miro a la madre y siento esa necesidad de que ella me diera un abrazo. Sí. Curiosamente ella no lo hace ni es muy frecuente, pero esa ocasión yo me quedé mirándola y dentro decía como necesito un abrazo. Sí. Y fue algo tan espontáneo que cuando la vi fue que estábamos un abrazo y yo recibí el abrazo de ella, porque sí era un momento, y me preguntó que cómo me sentía, pues con respecto a la muerte de mi mamá, porque yo nunca me separé de ella en los 53 años que duró pues ella conmigo, y nunca me separé, y entonces fue algo bien difícil, muy difícil, pero ahí tenía también a mi madre y maestra Regina. Sí, las enseñanzas que le enseñan a uno, que bueno, como dice mi madre, se acabaron las vacaciones y toca seguir la vida, hay que guardar ese recuerdo, y si uno fue buen hijo, pues no tiene por qué sentirse mal ni nada, pero bueno, yo creo que hemos aprendido bastante sobre usted. Le daremos la otra entrevista para que nos cuente un poco ya en detalle qué otras cosas hace, y de todas maneras, pues muchísimas gracias por permitirnos entrevistarla y saber todo ese proceso que se vivió. Y lo mejor de siempre es que cuando se termina de grabar, se acuerda uno de un montón de cosas que tenía que decir. Entonces las puede ir anotando, porque no le podemos hacer otra entrevista dentro de unos meses otra vez, y entonces ya preguntarle un poco más, ¿no es cierto? De todas maneras, muchísimas gracias, de verdad, para este canal Maestra Lervé, muy importante comenzar a documentar todos esos procesos que los aurólogos han vivido, de cómo llegaron, por qué continuaron y por qué continúan dentro de la organización, y por qué queremos tanto a la madre y maestra Regina Once, ¿verdad, Rosangela? Sí, señora, muchísimas gracias, Pati, por compartir tus experiencias con todos nosotros. Y muchas gracias a Rosangela por acompañarnos también, y ahí seguiremos adelante. Gracias. Un abrazo para todos, y difundan la información acerca de todas estas entrevistas para que todo el mundo conozca lo que la madre y maestra Regina Once ha hecho para transformarle la vida a millones de personas alrededor del mundo.